la línea nocturna, o sea, la línea que empieza la noche del Spock, se diferencia de la línea natural porque es precedida por la tos. ¿Qué quiere decir? La línea que primero hay tos y después dificultad respiratoria es típico del Spock, pero la línea sin tos es la línea paroxística nocturna, ¿sí? Entonces es una cosa para preguntar. Si dicen, yo me despierto con dificultad respiratoria y tenés tos, y entonces ahí tenés diagnóstico diferencial. El reflujo gastroesofágico puede generar también disnea. Si yo tengo una persona con disnea más hemoptisis, tengo que pensar en un tromboembolismo pulmonar, tuberculosis, insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmón, obviamente pues se trata muy grave, cáncer y Goodspasture, que es una enfermedad autoinmune. Esto tienen que ustedes tener en la mente cuando tienen disnea más hemoptisis. Dolor torácico más disnea, neumotórax o infarto de miocardio, ¿sí? Platimnia, cirrosis hepática, trepopnia, decúbito lateral, cuando normalmente presenta decúbito lateral, y con eso terminamos lo que es disnea y empezamos lo que es cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y la mucosa debido a un exceso de hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por decilitro. Raramente dosamos hemoglobina reducida. Normalmente lo hacemos por la clínica rápido. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Coloración azulada de piel y mucosa. No es piel o mucosa, es piel y mucosa, ¿sí? Son las bases fisiológicas, ¿verdad? Fisiopatológicas, ¿verdad? El oxígeno se une al hierro sin cambiar de valencia y tenemos dos formas de hemoglobina: la desoxihemoglobina, que es la hemoglobina reducida, y la oxihemoglobina, que es 5 veces más afín al oxígeno. La hemoglobina se satura rápidamente a medida que se oxigena en los pulmones y se desatura rápidamente en los tejidos. Todo esto ya habíamos dado en fisiopatología. El aumento de la CO2 o la disminución del pH reduce la afinidad. Esto provoca estabilidad de la forma T y R de la hemoglobina. La oxihemoglobina capta con mayor facilidad óxido nítrico y puede intervenir en la función endotelial. Los distintos estados de la hemoglobina que ha representado en la curva de Born, no vamos a hablar mucho, pero le voy a mostrar la curva de Born para que repasen. Esta curva muestra la dependencia de la tensión de O2 en la P50, tensión de oxígeno en la hemoglobina que queda saturada en un 50%, y el valor normal es de 26.3 milímetros de mercurio a nivel del mar. Cuando está hablando de la curva de Born, es esto, ¿verdad? Esto es la curva normal, ¿verdad? Donde esto sería la presión de oxígeno, ¿verdad? Y acá, en cuánto llega la presión y cuánto de presión hace que la hemoglobina se sature de oxígeno, o sea, tengamos oxihemoglobina, ¿sí? Y esto sería entonces el parámetro normal, en donde prácticamente, si nosotros tenemos con 40 milímetros de mercurio, nosotros ya estamos teniendo una saturación de la hemoglobina de forma normal, un 50% cuando hablamos de la P50. Y se acuerdan, en un 60% prácticamente ya casi se satura toda la hemoglobina. Y después del 80% ya está todo saturada, y dar más oxígeno no va a hacer que la hemoglobina agarre más oxígeno, porque ya está completamente saturada. Por eso que normalmente 90 es suficiente. En el ambiente, ¿cuánto teníamos de oxígeno? La presión de oxígeno ambiental, ¿cuánto era? 150. Entonces, tenemos de sobra, tenemos más de lo que necesitamos en el ambiente, ¿sí? Esto es lo que me dice que si el pH aumenta, la hemoglobina cede oxígeno. Si la bifosfoglicerolato aumenta, también. Si la temperatura aumenta, también libera rápido. Y lo contrario hace que
sacarte más oxígeno más rápido. Entonces, esta curva de Born está influenciada por los cambios del pH, la temperatura y los movimientos enzimáticos. Entonces, el transporte de oxígeno depende de la función cardiopulmonar, o sea, del corazón y los pulmones, de los cambios de la oxihemoglobina y de la P50, cuando estaba hablando del pH, temperatura, de eso depende entonces, y por lo tanto, si hay variaciones en eso, entonces la persona puede tener cianosis o no. El volumen minuto de la respiración suele ser 5 litros de aire que en los pulmones. La oxigenación por difusión desde el alveolo capilar, la difusión de oxígeno desde la sangre a tejidos por gradientes de presión. Las mitocondrias son las que consumen el 90% del oxígeno y la disminución de la P50 aumenta la carga de O2 por la hemoglobina y la acidosis metabólica en los tejidos favorece la descarga de O2 por la hemoglobina al aumentar la P50. Todo esto es fisiología, fisiopato. Con respecto a esta fórmula no necesitan memorizarse, no les voy a hablar de esto. Es evidente que se consume un cuarto de oxígeno disponible y los 750 ml restantes quedan en la sangre venosa. Esto explica por qué luego de un paro cardíaco hay una supervivencia de alrededor de 3 minutos. En realidad tiene que ser 30 minutos. De todo modo, debe hacer un contenido arterial de O2 mínimo alrededor de 200 ml que asegure la difusión de oxígeno a los tejidos. Entonces, la parte semiológica, esto sí ya es más interesante y tienen que saber. El tinte azulado está por la sangre de los plexos subcapilares. Buscar el mismo entonces en tejidos más delgados y vascularizados. ¿Dónde voy a encontrar más fácilmente, va a ser más fácil de reconocer que una persona tenga cianosis? En los labios, a la nariz, en el pabellón auricular, en los lechos ungueales, en la lengua y en las conjuntivas palpebrales. La misma cosa con luz natural, porque la luz artificial puede cambiar la coloración perceptible. Con vitropresión tiene que desaparecer. Cuando yo le pongo un vidrio transparente y comprimo, tiene que desaparecer la coloración azulada. Si no desaparece, estamos ante un pseudocianosis. La característica de la persona con cianosis es coloración azulada de piel y mucosa, vitropresión negativa. La cianosis crónica, ¿por qué se debe? Poliglobulia, acropaquias centrales, dependencia de liberación de factores de crecimiento, trastorno de la coagulación, disminución de plaquetas, de factores ACV embólicos cerebrales, puede estar relacionado a eso. Entonces, la cianosis central, o también conocido como universal, puede obedecer mejor en los labios, región malar, lengua, mucosa sublingual. La parte más central está más hacia la cabeza, para que después ustedes puedan acordarse, porque las periferias están en la parte acras. La disminución de la saturación de oxígeno con extracción tisular conserva es la más frecuente. La insaturación arterial con hipoxemia, alteración de la hemoglobina, la sangre venosa estará más insaturada por extracción normal de oxígeno de los tejidos. El volumen de O2 en los pulmones depende del área de la superficie alveolar y capilar pulmonar. Los mecanismos dependen del gradiente alveolar arterial. La difusión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del alveolo capilar, que es de 1.5. Estos son todo fisiopatología, por eso solo les paso rápido. Lo que ustedes tienen que saber es reconocer cuándo es central y dónde buscar la cianosis cuando es central.
También esta fórmula, esto nosotros ya habíamos hablado, fisiopatología, los volúmenes, la capacidad. Diagnóstico diferencial de la cianosis, la argiria. La argiria ocurre una coloración azulada de piel y mucosa por acúmulo de plata, pero este no tiene vitroimpresión negativa. Al ponerle vitroimpresión sigue estando azul. ¿Entienden? Saturación arterial normal, la persona tiene 97%, la persona no tiene trastorno de la saturación, que sí ocurre en la cianosis. En la cianosis sí hay desaturación. En este no hay desaturación. La insaturación arterial 0,45 gramos ml, saturación venosa normal es del 75%, que quiere decir que la hemoglobina perdió solo prácticamente 13% de oxígeno. Siempre mantiene esto, y esto es lo que ayuda a que uno, cuando le reanime a la persona a hacerle circular, les mantenga vivo por lo menos 30 minutos. Insaturación venosa normal 3,5 gramos ml. El promedio de estos dos valores nos da 2,10 gramos de cilindro capilar. Esto implica que la cianosis aparecerá cuando estos valores se dupliquen, cuando aumente estos valores. Cianosis. Las regiones donde tenemos que buscar, miren, si bien desde ahí no se ve tanto azulado porque cambia la diapositiva, pero tiene que estar medio azulado. Ahí parece medio pálido, parece medio anémico, ¿verdad? Pero en la vida, si es que esto veíamos bien en la foto, ya está azulado. Entonces, hombre de 37 años que consulta por coloración grisácea de la piel. El paciente comenzó a notar cambios 5 meses atrás, durante un tiempo que estuvo ingiriendo plata. A veces el paciente sabe, a veces no sabe, tenemos que averiguar. A veces hay infusiones o medicamentos, algo que ellos consumen, que compraron de cualquier lado y consumen con todo y tienen plata. Entonces, más acentuado en el área expuesta al sol como cabeza, cuello y mano, la piel afectada parece azulada, grisácea y ligeramente hiperpigmentada. La uña también tiene ese tinte, o sea, es igual que un paciente con una cianosis. La diferencia es por intoxicación de plata, y al hacerle vitropresión no es negativo, continúa estando a su lado. La relación ventilación-perfusión, relación ventilación debe ser de 0,8. Es la relación entre el volumen minuto respiratorio y el volumen minuto cardíaco. La velocidad circulatoria en la aorta es de 27 centímetros por segundo, en el capilar es de 0,06 centímetros por segundo. La velocidad circulatoria capilar favorece el intercambio gaseoso, pero es más sensible a los cambios de volumen minuto y los trastornos regionales. Ya hablamos cianosis central, paciente con intoxicación por plata o argiria, y ahora vamos a hablar de la periférica. ¿Dónde tenemos que encontrar cianosis para decir que es una cianosis periférica? Abarca zonas acrales, ¿se acuerdan? Manos, pies, dedos, la parte distal. ¿Sí? Lecho ungueal, región rotuliana, tobillo. No afecta a las mucosas. Mejora con el calor y el masaje. No hay poliglobulia. No se modifica dándole oxígeno. Extracción excesiva de oxígeno en los tejidos. La saturación arterial es normal. Raynaud, retardo circulatorio periférico. El Raynaud es una de las causas de cianosis periférica. Pues esto se debe por obstrucción arterial, flebotrombo y embolias arteriales también. La cianosis periférica es generalizada cuando está disminuida el volumen minuto. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, taponamiento, shock cardiogénico y hipovolemia. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene cianosis acrales y también central? Entonces probablemente tenga una cianosis mixta. Entonces, no siempre es solo central y solo periférica, a veces puede ser una cianosis mixta. Entonces, cuando hablamos de cianosis mixta, hablamos de mezcla de insaturación arterial y venosa
que puede verse en la cardiopatía congénita más volumen minutos bajo. Causa. Normalmente son situaciones que nosotros vemos, la cianosis mixta se ve mucho en pediatría, no se ve casi en adultos. El Fallot, que es una malformación cardíaca, el Einstein, trastorno de los grandes vasos, son todos problemas de cardiopatías congénitas que a veces, pocas veces llegan a la edad adulta. Vamos a hablar un poco de la metahemoglobina. Y la hemoglobina normal se produce por oxidación del hierro férrico al ferroso, en general por nitritos o nitratos. La metahemoglobina tiene una enorme afinidad por el oxígeno y prácticamente no cede a los tejidos. Una concentración de hemoglobina mayor del 50% es compatible con la vida. La concentración de metahemoglobina para producir cianosis es mucho menos que la hemoglobina reducida. O sea, prácticamente de 0,5 a 1 ya pueden producir. Y hay una metahemoglobina de característica congénita. No es una situación frecuente, pero puede ocurrir cuando hay alteración congénita. La hemoglobina anormal desplaza la curva de asociación de la oxihemoglobina a la izquierda, disminuye la asociación de oxígeno al tejido con poligloburia cianosis de tipo periférico con aumento de la hemoglobina reducida. La policitemia es una proliferación celular independientemente de la eritropoyetina y poligloburia secundaria producen cianosis central o mixta. La viscosidad sanguínea aumenta marcadamente cuando el hematocrito está por encima de los 50%. Los fumadores tienen mayor concentración de carboxihemoglobina con menor saturación de oxígeno y aumento de la secreción de eritropoyetina, y esto desplaza la curva de asociación de la oxi a la izquierda. Habitualmente se asocia la cianosis con hipoxemia. Hipoxemia sin cianosis también puede haber. ¿Qué quiere decir? Que una persona tenga cianosis no quiere decir que siempre tenga disminución de oxígeno, pero también puede ser que esté acompañado o no. Cianosis sin hipoxemia ni hipoxia tisular también puede ocurrir. La carboxihemoglobina y el cianuro, hipoxemia severa sin cianosis, con calor, normalmente cesa la piel. Esto no es empezar a sepan todavía. Entonces, la cianosis presente en forma precoz en la cardiopatía congénita con inversión del flujo, cianosis central de causa cardíaca, puede ser en el caliente, en el otro era frío, en la central. No se modifica con la gravedad, no se atenúa con la elevación de los miembros, levantando los miembros que en la periférica podía mejorar. No desaparece con la temperatura, que con la periférica sí desaparecía. No mejora con la oxigenoterapia. En oportunidades se transforma en una cianosis mixta por la insuficiencia cardíaca asociada, una cianosis periférica más cianosis central por bajo gasto cardíaco. Es siempre una cianosis generalizada, excepto la cianosis diferencial. Cianosis en mitad inferior y en el brazo izquierdo. Esto normalmente se ve por zoom desde el pulmón hasta la aorta, con o sin coartación aorta. La cianosis generalizada más frecuente se observa en el corpo lunar crónico parenquimatoso, similar característica a la congénita, pero se atenúa con oxigenación y mejora con la función pulmonar, y puede ser cianosis respiratoria central o cianosis mixta cuando hay volumen minuto de fluido. Entonces, la periférica suele ser fría, ¿sí? Se atenúa por la gravedad y por el calor ambiental, casi siempre es localizada, o se debe por obstrucción arterial y venosa. Cuando hay obstrucción arterial puede tener flictema que preceden a la gangrena. Cuando hay obstrucción venosa hay edema asociado por éstasis. Normalmente esto puede ser edema de esclavina cuando es miembro superior.
superiores. Puede estar relacionado al fenómeno o la enfermedad del Raynaud. Puede haber acrocianosis divideoreticulares, la cianosis la parte acra, y en sectores específicos. El único ejemplo típico de una cianosis periférica generalizada se observa en la falla ventricular derecha y en el shock. Con respecto al mixto, corazón pulmonar crónico más insuficiencia cardíaca derecha. Y acá solo para ver la diferencia de coloración de la piel entre dos manos. La mano izquierda se halla cianótica por compresión de la vena humeral, y eso es periférico, ¿sí? Las que son localizados son periféricos, ¿sí? Esto también pasamos. Esto es para poder ver las causas de cianosis centrales. Tenemos de causa pulmonar y por alteración de la hemoglobina. De causa pulmonar, neumonía, dificultad respiratoria del adulto, bronquitis crónica y neumotórax grave. Por alteración de la hemoglobina, la metahemoglobina y sulfahemoglobina, que son raros, estos son los que más van a ver. Y después tenemos la cianosis periférica, que se divide en generalizada y localizada. La generalizada puede ser por insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, policitemia y poliglobulia, alteración de la hemoglobina. La localizada, trombosis venosa profunda, obstrucción arterial, vasculitis y exposición al frío. Y la mixta por tetralogía de Fallot, comunicación interventricular o interauricular, conjunto de derecha e izquierda, anomalía de Elfie y transposición de los grandes vasos. Esto es una imagen que te puede graficar cuando el problema es central periférico mixto. ¿Qué es lo que pasa? Lo normal es que nosotros tengamos una saturación del 97% en la arterial y 75% en la venosa de oxígeno. Cuando es central, tenemos bajo tanto en la arterial como en la venosa. Tenemos bajo la saturación, ¿sí? Más de lo normal, más del 97% y más del 75% para abajo. Cuando es periférica, solo la venosa prácticamente es la que baja. En la arterial la saturación está normal, pero la saturación venosa está baja. Esto me habla de extracción de oxígeno de la parte periférica. Y cuando es mixta, está similar a lo que sería la central, pero la venosa está mucho más consumida de lo normal. Tanto la arterial como la venosa, la saturación está baja, pero mucho más importante la venosa. ¿Sí? Esto es una cianosis crónica, a la cual cianosis en paciente con enfermedad Rendum-Osler. Esto, si ustedes ven paciente, esto se llama dedo entre anillo de tambor, en donde está afinado en el cuello del dedo y esto se llama como vidrio de reloj, el cual tiene esta forma redondeada. Si ustedes ven eso, es cianosis crónica, es una patología crónica. ¿Sí? Dedo em quê que fala, prof? ¿Cómo? Dedo em quê? Dedo en palillos de tambor. Grande. Lo que son músicos en los colegios tocan los tambores en los desfiles. Tienen que mirar un poco el palillo de tambor como este. Está afinado acá y acá está un poco agrandado. Eso es crónico. Y hay trastornos de la uña en vidrio de reloj, se llama. Cianosis. ¿Central o periférica? ¿Central o periférica? Periférica. ¿Cianosis central o periférica? Eso, ¿viste? Es fácil. ¿Central o periférica? ¿Viste? Facilísimo, aprendieron ya. Eso no era la clase de hoy. ¿Cianosis central o periférica?
Viste, qué bueno que son estos, son mis alumnos, caramba. Pucha, ¿quién iba a creer que ustedes sabían saber tanto así?